¿Qué tal? Me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes a través de este medio de comunicación. Vamos a tener una clase sin duda muy interesante y el objetivo es que juntos vayamos aprendiendo de la palabra de Dios. Todos los propósitos que tiene para el hombre Dios, bueno, pues son plasmados a través de la Biblia y nosotros tenemos esa fuente inagotable de sabiduría, de bendiciones. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de una palabra, de varios versículos que vamos a estar considerando para que tenga ahí su libreta y haga sus anotaciones. La clase se denomina ¿qué es lo que me impide llegar a mi meta? ¿Qué es lo que me impide? Bueno, hay muchas cosas, ¿verdad?, que nos impiden llegar a la meta, pero hoy vamos a hablar de algo concretamente, que es el espíritu de rechazo. Vamos a darle gracias a Dios. Dios, te damos muchas gracias por estos momentos tan hermosos que permites que estemos a través de este medio de comunicación exponiendo tu palabra. Y pedimos, como siempre, al Espíritu Santo en el nombre de Jesús, que nos abra el entendimiento, que me ponga a mí las palabras correctas, para que podamos juntos crecer en el conocimiento de tu palabra. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿qué es lo que me impide alcanzar la meta? ¿Cuál meta? Dice usted. Bueno, la meta de sus sueños, la meta, a lo mejor usted tiene planes a largo o a corto plazo, no sé, pero hay algo que le impide a usted, durante mucho tiempo le ha impedido algo por ahí, llegar a cumplir esos propósitos, a llegar a la meta. A lo mejor se ha acercado mucho, a lo mejor ha estado muy próxima, pero no ha cumplido eso tan importante como lo hacen los deportistas, ¿verdad? Hasta rompen ahí, por ejemplo, los que corren maratones, cuando llegan a la meta hasta rompen muchas veces como una especie de listón que les ponen y contentos y felices la cruzan. Bueno, así quisiéramos nosotros llegar, ¿verdad?, a cumplir nuestros sueños, nuestros planes, pero hay algo que nos lo impide. Y el espíritu de rechazo es algo que nos trae, pero muchísimas consecuencias. Y hoy vamos a tratar un poco sobre este tema, ¿verdad? El rechazo, el espíritu de rechazo nos impide alcanzar metas, nos distrae, nos estanca, nos frena, nos llena de miedos y, por supuesto, nos saca del propósito de Dios. Dios nos hizo a todos, hombres y mujeres, con un propósito que tenemos que cumplir. Pero cuando nosotros traemos este espíritu de rechazo, pues nos saca simplemente del propósito divino. Vamos a hablar un poco de uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, Ezequiel, quien estuvo exiliado con un remanente en Babilonia. El pueblo de Israel incurrió en muchas prácticas pecaminosas que Dios le había prohibido, y sin embargo, pues por una orejita les entró y por la otra les salió. Ellos seguían incurriendo en el pecado continuamente, ellos adoptaban las costumbres de naciones paganas, ellos practicaban la perversión sexual en todo su esplendor, la idolatría, la hechicería, y el profeta Ezequiel, aún allí en el exilio, él vivía cerca de un canal de irrigación, porque tenían ciertos privilegios allí en Babilonia, podemos decirlo, al igual que Daniel, ¿verdad? El profeta Ezequiel podía estar hablando la palabra que Dios le daba. Aún allí en medio de su cautividad, él hablaba palabra de Dios y les decía que se arrepintieran, que tenían que regresar de nueva cuenta con el Señor, arrepentidos, porque si no el juicio sería inminente. La palabra de Dios es muy clara. El pecado va acarreando cada vez pecado y más pecado. ¿Hasta qué? Hasta que nos termina por hundir. Dice la palabra de Dios, que el pago del pecado es la muerte. Entonces, nosotros aquí estamos analizando un poco sobre este profeta, y yo le voy a dar un poquito de lectura al capítulo 16. No lo voy a leer todo, lo voy a leer del 3 al 19. Sí son algunos versículos, pero si usted lo puede leer todo, sería mucho mejor, porque Ezequiel es un libro muy profundo que deja mucha enseñanza. Le decía yo que el profeta Ezequiel había sido levantado por Dios para estar exhortando a la nación de Israel, a los que estaban allí en cautividad como los que estaban en Jerusalén.
Ellos, si usted lee todo el libro de Ezequiel, era una cosa que de veras hasta da miedo pensar todo lo que el pueblo de Israel hacía. Habían incurrido en prácticas de idolatría, sacrificaban a sus hijos, habían profanado el templo del Señor allá en Jerusalén. Ellos habían hecho una serie de cosas que no tienen, ¿cómo le quiero decir? No tienen justificación porque Dios ya les había dicho que no lo hicieran. Bueno, aquí vamos a hablar de un caso muy especial en este capítulo 16. Dios recordando a través del profeta Ezequiel en qué condiciones conoció al pueblo de Israel. A Dios siempre le gustó que los profetas, que sus siervos ilustraran su palabra, lo hicieran hasta cierto punto algo gráfico, ¿verdad? Le gustaba ilustrar. Aquí en esta ocasión, en esta lectura, él está considerando al pueblo de Israel como lo que era. Una niña, una nación rechazada, la consideraba como una niña. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. A partir del capítulo 16, versículo 3, dice: y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre hetea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciera de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Yo pasé junto a ti, te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti, te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos, puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello, y puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste, dice aquí la palabra de Dios, dice, déjeme ver porque movió un poquito, ¿verdad? Aquí está hablando Dios a través de esta ilustración. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Aquí le estoy leyendo hasta el 14, del 3 al 14, del versículo 3 al 14 del capítulo 16. Aquí está el Señor hablando a través del profeta Ezequiel. Estaba comparando al pueblo de Israel con una niña que fue rechazada, una niña que ni siquiera, que nada más la parieron y allí la aventaron, como dice la palabra. No hubo quien le lavara sus sangres, no hubo nadie, ¿verdad?, que se compadeciera de ella. Sin embargo, el Señor aquí nos hace un relato muy interesante de cómo Él vio a esa niña rechazada. Israel la vistió, le dio anillos, le puso zapatos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué fue lo que pasó con este pueblo de Israel? Esto está muy interesante. A partir del 15, del versículo 15 dice: pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de renombre, y derramaste las fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras
Tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable, y fue así, dice Jehová el Señor. En pocas palabras, él está diciendo cómo desde que fue encontrada por el Señor, esta pequeña, rechazada, tirada allí en medio del campo, todavía yo creo hasta con el cordón umbilical, el Señor la fue limpiando, la fue llevando a ese crecimiento interesante, le dio de sus tesoros, todo. Pero ¿qué fue lo que pasó entonces con el pueblo de Israel? Empezó a contaminarse con las demás naciones, empezó a adoptar prácticas pecaminosas como la idolatría, que es tan tremenda, ¿verdad? Cualquier ídolo que nosotros tengamos en nuestras vidas, en nuestro corazón, eso se llama adulterio espiritual. Es como la mujer, el hombre cuando están casados ve a otra persona y bueno, ya está cometiendo adulterio, está rompiendo el pacto de matrimonio. Así nosotros, ¿verdad? Nosotros fuimos creados por Dios para amarle, para adorarle, para creer en la salvación que Él nos dio a través de su Hijo Jesucristo. Pero si nosotros desviamos nuestra mirada a otras cosas, como en este caso el pueblo de Israel se desvió atrás de prácticas paganas de otras naciones, pues entonces esto es algo ante Dios abominable, abominable. Nos olvidamos de quién nos sacó de aquel rechazo que traíamos, ¿verdad? Y esto es bien interesante que nosotros lo consideremos. La mayoría de las personas traemos un espíritu de rechazo. Hay rechazo que hemos recibido desde nuestra concepción, desde nuestro nacimiento, desde nuestra infancia. Vamos a hablar algo en relación a esto. ¿Qué es? Hay puertas que le permiten la entrada a este espíritu de rechazo. Son muchas cosas. Vamos a dar una parte importante para que nos vayamos adentrando en esta historia tan hermosa. ¿Cuáles son esas puertas que le pueden dar el acceso al rechazo? Anótelo, por favor. Es importante que nosotros consideremos todo esto. Las puertas abiertas, sobre todo en la infancia, ¿verdad? Son un embarazo no deseado, un intento de aborto, el ser adoptado, el tener una enfermedad desde niño que hacen que esa enfermedad aíslen al niño y va creciendo con ese sentimiento de rechazo. No haber nacido con el sexo que los padres querían que fuera, no, pues es que yo no quería niño, quería niña o viceversa. Cuidado con eso. Críticas de nuestros padres o tutores, de la gente muy cercana a nosotros, ¿verdad? Que nos critican, pareces esto, pareces aquello. Discapacidad o deformidad, divorcio de los padres, abandono o muerte de alguno de los padres, disciplinas injustas. Nosotros a veces vemos favoritismo. Yo no tuve hermanos, pero hay gente que la mayoría tuvo sus hermanos. Veían que el otro hermano, que la otra hermana era el favorito o la favorita de los padres. Esto también crea o le da puerta a un espíritu de rechazo. Apodos que resaltan las características, ya sea físicas o de nuestro carácter. Apodos, ¿verdad? Físicos o de nuestra manera de ser. Ser ridiculizados en público, tener problemas de cómo hablamos o que somos retardados en aprender, venir de un historial de pobreza extrema, por ejemplo, haber crecido con muchísimas necesidades económicas y bueno, nosotros nos vimos privados de recibir algunas cosas materiales. También esto abre puertas al espíritu de rechazo.
Tener un hermano enfermo, por ejemplo, también que pueda recibir más atención por parte de nuestros padres, que digan, bueno, pues a mi hermano o a mi hermana la quieren más porque ella está enferma. Padres que le dan todo lo material a los hijos. Esta es una forma de rechazo. Cuidado con esto, porque muchos padres creen que por el hecho de que le conceden a los hijos desde pequeños todos sus gustos, todo lo material, creen que es una forma de demostrarle amor y es una forma de demostrarle o de darle puerta abierta al espíritu de rechazo. Cuidado con esto. El abuso sexual, el incesto, el maltrato de padres, padres crueles, el entorno de alcoholismo, haber crecido en una casa donde hay un padre o una madre o ambos alcohólicos. Bueno, pues pertenecer a un grupo minoritario de racismo porque yo soy de piel oscura o porque soy, no sé, indígena, etcétera, también eso puede abrir la puerta al espíritu de rechazo. También nosotros experimentamos el rechazo de amigos, de maestros, una pérdida económica fuerte que de repente se nos presente. También eso nos hace que abramos una puerta rápida al espíritu de rechazo. ¿Por qué? Porque nosotros nos acostumbramos a un estilo de vida y al momento de tener una pérdida económica, bueno, pues tiene que cambiar todas nuestras comodidades o nuestra forma de vivir. Que nuestros padres nos avergüencen en público también, hijos que se levantan solos sin la ayuda de uno o de ambos padres, que dicen, no, pues yo me la tuve que rifar solo o sola, sin el papá o sin la mamá. También eso le abre las puertas al rechazo, ¿verdad? La ausencia de padres, padres indiferentes. ¿Qué son los padres indiferentes? Sabemos tanto, padre, que no sabemos decirle la palabra correcta a nuestros hijos por sus logros en la escuela, en las cosas que ellos hagan. Nunca les damos una palabra que los haga sentir bien. Habemos padres que somos indiferentes a todo lo que nuestros hijos hacen. Entonces, cuidado con esto, ¿verdad? Yo quiero que todo esto usted lo vaya considerando porque esto es lo que le ha estado dando o le dio una puerta abierta al enemigo para que entrara con ese espíritu de rechazo, sobre todo en su infancia. Pero también como adultos, nosotros también experimentamos ese rechazo y podemos nosotros también darle puerta abierta a ese espíritu. Hay enfermedades que nos hacen que nos aislemos o que nos postremos en una cama. Todo eso también puede ser un detonante para que un espíritu de rechazo entre. El maltrato, el despido laboral injusto, cuando estamos en un trabajo que somos maltratadas y decimos, pues es que soy injustamente maltratada, sí existe eso. O que te despidan sin haber un motivo, también eso. Un fracaso financiero fuerte, cuando pierdes a tu novio, cuando pierdes al esposo, cuando te deja una pareja, también eso te trae un espíritu de rechazo, que te deja sobre todo por otra persona, ¿verdad? Traiciones muy fuertes, sobre todo en familia, amigos, una traición fuerte que tú hayas experimentado. Rechazo de personas en autoridad, por ejemplo, tus maestros, tu jefe, no sé, personas que están en autoridad que te hayan rechazado, también eso puede ser una puerta abierta a este espíritu. El racismo, ya lo dijimos también en la infancia, el maltrato físico, cuando eres maltratada físicamente, y por supuesto el abuso sexual. Eso también a nosotros nos provoca ese espíritu de rechazo. Pero pues ya entró el espíritu de rechazo, ahora ¿cómo se va a manifestar en nuestra vida? Muy bien. Vamos a reconocer, ¿verdad? Si hay algo que tú te vayas identificando con estos frutos, ya cuando nosotros recibimos algunas cosas de lo que acabo de mencionar, ya sea en la infancia o en la adultez, bueno, pues estas van a ser algunas de las consecuencias que nosotros vamos a estar experimentando a lo largo de nuestra vida.
Nos aislamos, somos solitarios, sentimos que no encajamos en grupos. Muchas veces pretendemos nosotros ahí solitos como si nada, ¿verdad? También a veces nos disfrazamos para pertenecer a un grupo, para nosotros sentirnos que somos parte de ese grupo, aunque hagamos cosas que no están muy de acuerdo con nosotros, pero por el hecho de querer pertenecer a aquel grupo, a aquella sociedad, nos disfrazamos, o mejor dicho, nos ponemos caretas. ¿Sí me explico? Para poder ser parte de ese grupo. También nos gusta llamar la atención de otros. Hoy, fíjese, voy a hacer un alto un poquito. Hoy en día con las redes sociales se puede ver muchísimo todo esto, como el espíritu de rechazo hace su papel bastante bien. A mucha gente le encanta estar llamando la atención hasta en lo que come, con todo respeto, ¿eh? Esto está bien cuando vacila uno, cuando lo usamos para hacer este tipo de grabaciones o qué sé yo. Usted lo puede usar como usted quiera, pero tenemos que ser muy cautelosos porque el enemigo es muy hábil y acuérdese que él nos engaña. Entonces hay mucha gente que hoy en día quiere estar llamando la atención de mil maneras y sobre todo que se nos presta a través de estas redes sociales, ¿verdad? Suben todo el día fotografías y hoy ya me dio sueño, no siempre no, o sea, todo esto es un síntoma, ¿verdad? Nos gusta estar llamando la atención de otros. También otro síntoma de ser rechazados, evitamos conflictos, evitamos, no, pues yo no quiero molestarte, yo no quiero pelear, prefiero pasar desapercibido. Busco la aprobación continua de la gente, siempre estamos buscando la aprobación de los demás. Postergamos la toma de decisiones, no, pues mejor mañana o mejor pasado mañana. Temor a la soledad, hay gente que tiene miedo a la soledad. Relaciones dependientes de amistad, estas relaciones, la amistad es muy hermosa, pero hay relaciones que ya se convierten en algo, ya dependemos de aquel amigo o de aquella amiga para poder sentirnos bien. Incluso si nosotras experimentamos celos de que aquella amiga pueda tener otra amiga, pues eso ya pinta muy mal, ¿verdad? Porque quiere decir que nosotros dependemos de aquella persona emocionalmente. También esto no debe de ser. Nosotros cuando tenemos un espíritu de rechazo, juzgamos, somos desconfiados, somos orgullosos y bueno, somos bastante duritos del corazón, ¿verdad? No perdonamos tan fácilmente, no cedemos tan fácilmente, no reconocemos tan fácilmente, ¿verdad? Sentimos incomodidad cuando nos vemos rodeados de gente, con gente a nuestro lado. Nos cuesta dejar el pasado, ¿verdad? Y somos muy propensos a la paranoia, o sea, a esos sentimientos, a ese tipo de me van a quitar, ay no, me va a rechazar, no me va a aceptar, o sea, ese tipo de cosas también. Eso es muy importante que nosotros lo consideremos porque son de los frutos visibles de un espíritu de rechazo. También cuando tú te victimizas, dices, no, pues pobrecita de mí, que victimizarnos. Nos cuesta mucho trabajo superar duelos, ¿verdad? Personas que no cerramos ciclos. Seguimos en lo mismo y le damos vuelta y seguimos en lo mismo. Nos gusta mucho culpar a los demás, no tomamos responsabilidad de lo que nosotros hacemos. Somos perfeccionistas, sabemos que la perfección en el ser humano no existe, existe la excelencia, la perfección solamente le pertenece a Dios. Somos adictas al trabajo o adictos, ¿verdad? Y bueno, pues según nosotros nos resignamos a todo. Según nosotros, no, pues yo me resigno, ¿verdad? Ni modo, pues así son las cosas, cuidado. Pero también nos gusta tener el control, ¿verdad? Mandar, ordenar. Necesito tener control a mi alrededor para sentirme bien. Puede ser también el extremo, muy pasiva, indecisa, no sé delegar, ¿verdad?
responsabilidades, no sé delegar responsabilidades porque no confío en algún grupo de trabajo, en personas que puedan hacer, porque si no lo hago, y la gente lo dice, usted nada más escuche, la gente lo dice, no, es que si no lo hago yo no me siento a gusto, porque no lo hacen bien. Eso es lo primero, ¿verdad? Porque no sabemos delegar, porque no confiamos, porque no tenemos nosotros esa plena seguridad, ¿verdad? De lo que estamos haciendo. Somos gente insegura. Entonces, vamos a ver si usted logró captar todo esto que le acabo yo de mencionar. Pero déjeme decirle que el espíritu de rechazo no entra solo. Los espíritus, o sea, los espíritus inmundos, al igual que los demonios, ellos se fortalecen, se agrupan. Nunca va uno solo, siempre 7 peores con él, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, usted lo puede leer ahí en el Evangelio según San Mateo, ¿verdad? Que cuando la casa está limpia y adornada, sale el espíritu que había, pero si usted la descuida, el espíritu que salió regresa con otros 7 peores. Entonces siempre andan en grupo para poder tener fuerza. Recuérdelo, por favor. Este espíritu de rechazo le gusta mucho juntarse con los espíritus de doble ánimo. Gente que siempre tenemos así como, luego dicen, elevaciones arriba y abajo, de repente andamos muy contentos, tipo bipolares, tipo bipolares. También le gusta acompañarse del espíritu de lujuria y perversiones sexuales. Cuando nosotros traemos un espíritu muy fuerte, arraigado de rechazo, nosotros lo que queremos es buscar, ¿verdad?, cómo sentirnos nosotros satisfechos o que somos importantes y podemos llegar a caer en perversiones sexuales porque andamos buscando algo que nos satisfaga, algo que nos llene esos vacíos que traemos tan grandes, producto del rechazo. Por eso podemos llegar a caer en adulterios, en fornicaciones, incluso hasta en perversiones sexuales, como, bueno, pues la pornografía. Hay gente que también cae en lo que es el homosexualismo, el lesbianismo y otro tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque también entra otro espíritu, el espíritu de autorrechazo. Allí nosotros, nos rechazamos a nosotros mismos, nos damos de latigazos solos y solitos nos vamos autorrechazando. Por eso mucha gente hoy en día pues no está conforme con nada de su vida, ni con su sexo, ni porque es mujer, ya lo hemos dicho otras veces, o porque es hombre, o porque estás gorda, o porque estás flaca, o porque estás blanca, o porque estás morena. O sea, es un espíritu de autorrechazo. Ya no esperamos que nos rechacen los demás, sino nosotros mismos. Otros espíritus que entran a acompañar a este espíritu de rechazo son el espíritu de orgullo, de control, de soberbia, de temor, de intimidación. Así como usted lo está escuchando. ¿Por qué? Porque estos espíritus no entran, le repito, no entran solos, siempre andan en grupos para fortalecerse. Yo espero que usted se esté identificando con algunos de estos espíritus porque pues todos en la vida tenemos muchas cosas, ¿verdad? Y solamente cuando venimos al conocimiento de la palabra de Dios, pero que nosotros buscamos de tener una verdadera relación con el Señor para que el Señor nos ayude, ¿verdad? A sacar todo aquello, a resolver, ¿verdad? Nosotros tenemos que resolver ante Dios el rechazo. Ese vacío que nos ha marcado, ¿verdad? El rechazo, dijimos, da frutos negativos. Y aquí yo se los acabo de dar en parte. Cuidado con lo que nosotros hemos experimentado con nuestros hijos pequeños, que los hemos, si usted está analizando todo lo que yo le acabo de mencionar, de veras, este es el día que el Señor diseñó para que usted se arrepienta y usted eche fuera ese espíritu que le ha traído muchos sinsabores y que no le ha permitido llegar a la meta, porque nos hace incapaces de alcanzar nuestros logros. Mire, en la Biblia hay personajes que han sido rechazados. Yo le voy a decir, vamos a hablar de uno en especial, apenas estamos entrando en materia.
Vamos a hablar de Moisés nada más así a grosso modo. Moisés, él traía un rechazo desde su nacimiento y no precisamente por los padres. Si usted se va al libro de Éxodo, desde los inicios del libro de Éxodo, él ya traía ese espíritu de rechazo por el entorno en el cual él nació. Acuérdese que la orden de Faraón fue dar muerte a todos los niños hebreos. Afortunadamente aquellas mujeres, aquellas parteras, no le hicieron caso a Faraón de dar muerte a los varones, a los niños que nacieran de las mujeres hebreas. Gracias a Dios. Por eso Moisés ya nació en ese entorno de rechazo. Sí me explico, desde antes de su nacimiento, le repito, no por sus padres. Por eso cuando él fue llamado por Dios, él decía, yo no, ¿cómo? Usted puede ver el diálogo que sostiene con Dios. Dice que él no puede ni hablar, él era tartamudo, él tenía mucha inseguridad, él no podía hacer las cosas por sí mismo. Por eso Aarón pues era su gran ayuda, porque Moisés tenía complejos porque traía arrastrando ese espíritu de rechazo. ¿De quién podemos más hablar? Del rey David. David fue un hombre rechazado, fue un hombre que fue rechazado por su padre, por sus hermanos. ¿Recuerda usted cuando el profeta Samuel fue a buscar al próximo rey de Israel? Pues el padre, ¿verdad? Puso allá todos los hijos mayores, dijo, aquí están mis hijos, pero Dios en su infinita misericordia le puso al profeta que faltaba alguien más. ¿Son todos tus hijos? No, pues es el más pequeño, allá anda cuidando las ovejas, allá en el monte. Pues tráelo. Entonces, este muchacho también ya estaba experimentando un rechazo. Pero nos vamos a abocar un poco más en un personaje de la palabra de Dios que también traía consigo arrastrando un espíritu fuerte de rechazo que fue el detonante para que él cayera. Y me refiero al rey Saúl. Dice usted, ¿cómo? ¿El rey Saúl? Bueno, el rey Saúl, para empezar, era un hombre muy guapo, muy atractivo, muy alto, dice la palabra. ¿Quiere verlo? No crea que le estoy engañando. Primera de Samuel, capítulo 9. Ya me fui al 9 y estoy viendo los versículos 19, 20 y 21. ¿Sí? Bien. Fíjese muy bien. Bueno, aquí yo me vine para otras cosas, para decirle. Primera de Samuel 9, 1 y 2. Ahorita vamos a leer más de aquí de este capítulo 9, pero téngalo ahí abierto, ¿sí? El 1 y el 2, los versículos 1 y 2 del capítulo de la Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 1 y 2. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven, hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea, era un hombre alto, bien agraciado, o sea, estaba guapotote, para acabar rápido. Pero eso no, fíjese, ¿cuántas veces nosotros podemos tener un exterior que la gente puede decir, híjole, esa persona tiene todo para ser feliz, guapa, dinero, guapo, así como el rey Saúl? Sin embargo, aquel espíritu de rechazo que él traía le provocó muchos problemas y una muerte miserable. O sea, qué importante es que usted y yo estemos continuamente pidiéndole al Espíritu Santo que nos muestre la profundidad de nuestro corazón, qué es lo que hay, qué es lo que está impidiendo que yo cumpla ese propósito de Dios en mi vida. ¿Por qué soy así? Nos acostumbramos a vivir de una manera miserable. No, pues es que yo ya soy así. No, no señor, no señora, no somos así.
Claro que no. Dios nos creó con un propósito divino, pero ya estamos viendo que es lo que lo provoca que muchas veces usted y yo vayamos en picada hacia abajo. Bueno, Saúl era muy guapo y tenía todo, todo en apariencia. Ahora sí, vámonos al 19, 20 y 21. Acuérdense que la nación de Israel pidió a Dios, quería un rey. No, pues ¿cómo? Si las otras naciones tienen, nosotros queremos un rey. Perfecto, Dios es hermoso y les dio un rey. Dice la palabra, y Samuel, que es el profeta, ¿verdad?, el que ungió a Saúl, y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto, y come hoy conmigo y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. O sea, el profeta sabía que algo había allí en la vida de Saúl. Aquí lo dice, no lo estoy diciendo yo. Y de las asnas, porque se perdieron unas asnas, unas burritas, se le perdieron al papá de Saúl y lo mandó a buscar. Ese fue el pretexto. Dios siempre va a usar cosas sencillas para cumplir su propósito en nosotros, ¿verdad? El profeta le dijo, lo primero, ven y bueno, pues come conmigo, ya mañana te despacho y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Bien. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Él se sentía como, se sentía inseguro, se sentía que no era, se sentía muy poca cosa, pero déjeme decirle por qué. Aquí está diciéndole, bueno, mira, yo te voy a ungir, ya estaba platicando, o sea, ya lo iban a ungir a él como rey. Dijo, no, pues si yo soy de una tribu, de la tribu más pequeña de la familia, pues ¿quién soy yo? No soy nadie. Él estaba demostrando aquel sentimiento de inseguridad, aquel sentimiento de poca cosa. La tribu de Benjamín, escuche muy bien lo que le voy a decir, la tribu de Benjamín era una tribu que era de las más pequeñas y en el tiempo del libro de los jueces, que es la época oscura del pueblo de Israel, en esta tribu se cometió un acto que verdaderamente muy tremendo, que yo le recomiendo que lo lea. Jueces 19, 20 y 21. Son 3 capítulos que yo le voy a decir que los lea para que comprenda usted el rechazo que trae esta tribu de Benjamín, de donde Saúl era originario, ¿sí? O sea, también ese espíritu de rechazo entra cuando en tu familia ha habido ese rechazo. Y esta familia pues había sido rechazada junto con la tribu. ¿Por qué? Porque en ese tiempo que yo te estoy diciendo, en el tiempo de los jueces, se cometió una violación en contra de una mujer. Toda la noche la violaron y murió. Y luego después hubo cosas tremendas, ¿verdad?, que pasaron. Y que las demás tribus, acuérdense que son 12 tribus las que conforman el pueblo de Israel. Las demás tribus se unieron para poder pelear contra la tribu de Benjamín por haber cometido esa barbaridad contra aquella pobre mujer. La abusaron toda la noche hasta que la mataron. Y bueno, ya después ahí otra cosa más aberrante se da. Total, de que se reúnen las demás tribus contra la tribu de Benjamín y les dieron, pero sí con todo, ¿verdad? Claro que los que iban al frente de la batalla no querían porque decían, bueno, pues es que son nuestros hermanos, pero Dios les estaba dando instrucciones que tenían que terminar con todos. Allí en la tribu dejaron nada más unas cuantas personas de la tribu de Benjamín, precisamente por ese acto tan tremendo que ocurrió en ese tiempo. Entonces ya era una tribu rechazada. Era una tribu rechazada de la cual provenía el rey Saúl.
Entonces Saúl ahí por eso dijo, no, de la tribu, de la pequeña tribu, porque casi la extinguieron, mataron más de 25,000 hombres, no, y de todo. Entonces quedaron quedó poquita gente, perdón, poquitas personas quedaron de aquella tribu. Entonces se les quedó ya esa fijazón de que era una tribu muy pequeña. Entonces ellos se sentían tan mal porque incluso se dictó, ¿verdad? Entre todos las demás tribus dijeron, mis hijas no se van a casar con ninguno de la tribu de Benjamín. Así de ese tamaño, ¿por qué? Por aquel acontecimiento que había pasado, lo que yo le comento. O sea, dijeron, aquí la tribu de Judá, la tribu, todas las de Efraín, las demás tribus, dijeron, de mi tribu, ninguna de mis mujeres se va a casar con ninguno de la tribu de Benjamín. Fíjate el rechazote que traían social y familiar y de todo tipo, ¿verdad? Por eso la inseguridad del rey Saúl. Ahora vamos entendiendo el por qué tuvo él muchas caídas, muchas precipitaciones durante su muy poco reinado, porque no duró mucho tiempo. Ahorita te lo voy a comentar. Entonces ya leímos 19, 20 y 21 del capítulo 9. Vámonos al capítulo número 10 también de la primera de Samuel. Y aquí vamos a darle lectura al versículo 20 en adelante. Vamos aquí a darle lectura continuando con la vida del rey Saúl. Y haciendo Samuel, o sea el profeta, que se acercaran todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias y fue tomada la familia de Matri. Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, o sea, el profeta le decía, pues no lo encuentro, Señor. ¿De veras es el que tú quieres que sea rey? Sí, ¿verdad? Aquí dice. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí y puesto en medio del pueblo desde los hombros arriba, era el más alto que todo el pueblo. O sea, aquí estamos viendo cómo todavía no se la creía Saúl. Él ya había argumentado con el profeta de que era de una tribu pequeña y que su familia era pequeña, y él ahora, aquel hombre alto, aquí está diciendo, ¿verdad? Pues resultaba poco creíble que un hombre con esa gallardía, con esa galanura, con esa estatura anduviera escondiéndose tras las maletas. Tuvieron que ir a buscarlo, y eso porque Dios mismo les dijo, vayan, búsquenlo, está tras el bagaje. Usted puede leer aquí. O sea, cómo el espíritu de rechazo hace que nosotros, lo que yo le acabo de mencionar, ¿verdad? Las puertas para el espíritu de rechazo y sobre todo los frutos. Queremos aislarnos, no, pues yo no quiero, yo no soy capaz, ¿sí me explico? O sea, él estaba demostrando ese espíritu de rechazo que traía, tan marcado, escondiéndose el día que ya lo iban a ungir como rey de Israel, ¿verdad? Cosa tan tremenda. Muchas cosas Dios nos ha dado, fíjese, a usted y a mí. Pero nos sentimos tan incapaces, nos sentimos tan poquita cosa que decimos, no, es que, no, así está bien, no lo merezco. O andamos escondiéndonos, o sea, todavía no le hemos creído a Dios que fuimos comprados a precio de sangre. Ahorita vamos a seguir con eso, está muy interesante, ¿eh? Nos vamos al capítulo 13 de la primera de Samuel. Vamos a leer del 11. Vamos a leer el 11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. ¿Qué es lo que le está diciendo aquí el profeta a Saúl? ¿Qué cree que hizo Saúl? Bueno, ya lo ungieron como rey, fueron y lo sacaron de atrás, de las maletas o donde se había escondido, lo hicieron rey. Aquí, con esto, otra cosa, otra observación. Él empieza sus primeras luchas contra los enemigos. Era su primera
guerra o batalla contra los filisteos. ¿Sí? Se estaba preparando para esa batalla y el profeta le dio instrucciones, le dijo, mira, yo voy a Gilgal, voy a regresar para ofrecer, pues él era el sacerdote, él era el hombre consagrado, Samuel, era el hombre consagrado de Dios, el que podía ejercer todo el ritual del sacerdocio, no Saúl. Saúl era rey, no era sacerdote. Sin embargo, lo que yo le acabo de leer ahorita en el versículo 11, cuando él pensó que se estaba tardando el profeta, pero el profeta llegó en su tiempo, a este ya se le estaba haciendo mucho, en pocas palabras, a Saúl, porque el pueblo empezó a irse, ese sentimiento de soledad. Él quería estar acompañado del pueblo y quería complacer al pueblo antes que a Dios, ¿sí? Dijo, el pueblo me deserta, tuve que hacerlo, vi que te tardabas, tuve yo que hacerlo. Y allí entró la desobediencia. Allí entra la desobediencia por ese espíritu de rechazo que este hombre ya traía en su corazón, ¿sí? Vámonos ahora al versículo 15, al capítulo 15. Vámonos al capítulo 15. Aquí ya vimos que entró en desobediencia, sin embargo, Dios le dio otra oportunidad. Dios es bueno, no crea que nos van a castigar, porque Él no castiga, no nos va a enjuiciar nada más porque sí a las primeras de cambio, siempre nos va a dar oportunidad. Al rey Saúl le dio otra oportunidad, pero desgraciadamente este hombre volvió a caer en lo mismo. ¿Y por qué caía en lo mismo, verdad? En desobediencia, en rebelión, porque él no había sacado aquel espíritu de rechazo ante Dios. ¿Se acuerda usted al principio de esta clase lo que yo le dije? Lo que yo le estuve leyendo, lo que le dijo el profeta antes de ungir a Saúl. Dijo, para ver qué es lo que hay en tu corazón. O sea, a Dios nosotros nunca lo vamos a engañar. A Dios nunca lo vamos a engañar. Él sabe lo que usted y yo traemos en nuestro corazón. Y si bien es cierto que en nuestro nacimiento nosotros fuimos rechazados, bueno, pues este es el día que Dios diseñó para que usted y yo saquemos ese espíritu. Pero ahorita estamos en esta clase. Estamos en el capítulo 15. Vamos a irnos al 10. Y vino palabra al versículo 10. Usted puede leerlo todo, yo nada más para que no se nos extienda demasiado esto. Y vino palabra de Jehová a Samuel, estoy en el versículo 10, diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. El profeta quería mucho a Saúl, se apesadumbró, porque imagínese usted que Dios diga, híjole, cómo me pesa haber puesto a Norma, a Petrita, a Manuelita en esto. No puede ser esto posible, ¿verdad? Fíjese, Samuel le va y le dice a Saúl, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Él te ha enviado a que hagas cosas, ve y termina y destruye los pecadores de Amalec, porque a él se le dio otra oportunidad de que fuera y terminara con los amalecitas, una tribu bárbara. Después ya estaremos hablando el significado espiritual, ya le dije, de tribus que están aquí o de pueblos bárbaros que eran enemigos del pueblo de Israel. Estos amalecitas habían hecho ellos, habían atacado a Israel cuando pasó por el desierto, pero atacó a las personas más vulnerables, a niños, a gente adulta, mayor, a los que iban atrás de la caravana. Entonces Dios estaba muy indignado contra este pueblo y le dio instrucciones precisas a través del profeta al rey Saúl que terminara con todo, que no dejara absolutamente nada ni nadie, ni animales, nada, ni mujeres, niños, nada. Con todo tenía que arrasar el rey Saúl y no lo hizo así. Él hizo las cosas a su manera. Él hizo las cosas a su manera y aquí le está reclamando hasta cierto punto el profeta Samuel. Le dice, ¿por qué no lo hiciste, verdad? Y es cuando usted y yo vemos que como pecado de adivinación es la rebelión y todo esto es lo que usted puede ver porque el rey Saúl siempre quiso hacer lo que él mejor le parecía.
Él perdonó la vida del rey de los amalecitas y se llevó lo mejor del ganado, pero nada más que no contaba con que el profeta Samuel iba a terminar con el rey, al cual ya estaban de compas, ya estaban muy amigotes, ¿verdad? El Señor, no crea que mira lo externo de usted y de mí. A veces nosotros aparentamos que somos muy espirituales, no espiritualistas, no hay que confundir espirituales, que porque estamos en la iglesia, que porque leemos la Biblia y que bueno, eso debe de ser, pero desgraciadamente nos falta poner en el corazón, en el altar del sacrificio para que el Señor lo vea, porque el Señor ya sabe lo que usted y yo traemos muy dentro de nuestra vida, de nuestro ser. Él sabe de dónde nos sacó. Vámonos al capítulo 16 de la primera de Samuel. Yo les recomiendo que se lea todo esto, es muy, pero muy interesante, ¿verdad? Que usted lo lea, la historia de este rey. Y Jehová respondió, estoy en el versículo 7 del capítulo 16. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Fíjese, Saúl perdió mucho tiempo, él era muy celoso cuando ya llega David, jovencito, a vencer a Goliat. Haga de cuenta que entró un espíritu de celos en contra de David cuando las mujeres cantaban. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. No, eso le metió una envidia y unos celos y una ira a Saúl, que se dedicó con odio a buscarlo en lugar de estar gobernando el pueblo de Israel. Se dedicó a andarlo persiguiendo a David sin hacerle nada a David. Después hablaremos de él. Él sí sabía respetar la autoridad. Saúl perdió tanto tiempo tan valioso. En lugar de haber hecho lo que Dios le puso a hacer, de ser rey, ¿verdad? No, él perdió el tiempo en andar persiguiendo a David para matarlo por la envidia, por los celos. Dice la palabra de Dios que un espíritu malo de parte de Dios atormentó a Saúl. ¿Qué es lo que nos está atormentando? Porque usted y yo no hemos podido salir de la situación en la que hemos estado. Porque todo nos está aparentemente saliendo, aparentemente hacemos las cosas bien, pero ¿por qué todo nos sigue saliendo mal? ¿Por qué? ¿Qué es lo que todavía traemos? El Señor mira el corazón de nosotros y este corazón es el asiento de las emociones, de todo aquello que usted y yo tenemos que estar poniendo día a día a cuentas con el Señor. El espíritu de rechazo, mire, si usted se va al libro de Isaías, hay alguien que fue rechazado por usted y por mí, ya llevó ese espíritu terrible de rechazo, fue humillado. Él llevó todo el peso de nuestra culpa, ¿verdad? En esa cruz del Calvario. Hoy podemos ir a la cruz y decirle, Señor, tú ya llevaste, tú ya cargaste, Padre, este espíritu de rechazo, ya lo llevaste en la cruz, yo ya te tengo dentro de mi corazón, Señor. Dice la palabra del Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Capítulo 53 de Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentó el quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Si usted puede seguir leyendo, el Señor Jesucristo llevó en la cruz del Calvario ese rechazo, esa desnudez, esa humillación, lo escupieron, lo golpearon. Él ya pagó por usted y por mí. Usted no tiene por qué seguir cargando con ese espíritu de rechazo. Déjelo ahí en la cruz, como dice el apóstol Pablo. Allí quedó el acta que había contra nosotros clavada en esa cruz, porque el Señor Jesucristo ya llevó todo ese rechazo.
No sigamos en esas mismas condiciones de miseria, todos los frutos que trae consigo el enemigo a través de estos espíritus, porque acuérdese que le dije que no nada más era el del rechazo, también son espíritus de otro tipo, ¿verdad? De otro orden, como los espíritus de perversión sexual, que nosotros queremos agradar a las personas con las cuales nos hemos nosotros metido en fornicaciones, en adulterio, en perversiones. Si cuando nosotros ya tenemos a alguien que pagó el precio tan caro que pagó en esa cruz, el precio que nosotros teníamos que haber pagado. Bendito sea Jesucristo. Si usted no lo tiene en su corazón, este día yo le invito para que lo acepte en su corazón como su único y suficiente Salvador. Él ya llevó todos nuestros dolores, nuestras enfermedades, todos esos rechazos, todos esos espíritus inmundos. Él los saca con el poder de su sangre, con el poder de su gloria. Él está sentado a la diestra del Padre, interviniendo por usted y por mí. Espero que esta clase haya sido de gran bendición. Ese es mi mayor deseo. No terminemos como Saúl, que terminó él por la soberbia, la arrogancia y el orgullo. Dijo, yo me voy a mejor a matar solo. Y él solo se suicidó. ¿Por qué? Porque nunca puso su corazón a cuentas con Dios. Siempre trató de ocultarlo atrás de esa apariencia. Usted y yo tenemos que despojarnos de esa apariencia de mentira. Hoy es el día para gozar de la libertad. El Señor nos bendiga y gracias por esta palabra que nos dio.